Estamos en comunicación con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí Roberto Navarro, Nico Lantos, Lucía Rodríguez Bosch. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, en principio hablando de que llegan ya una cantidad importante de vacunas y que ahora el próximo paso es cómo hacer para darlas rápido. Si vos nos podés contar algo de cómo están preparados ustedes. Sí. Mira, nosotros durante este mes avanzamos con un proceso de vacunación enfocado a los trabajadores y trabajadoras de salud, sobre todo aquellos que están con mayor riesgo de contagio, que se desempeñan en terapias intensivas, en unidades de cuidados intensivos. Estamos empezando a aplicar la segunda dosis de la vacuna. De esas 123.000 vacunas que llegaron a la provincia de Buenos Aires, ya tenemos más de 100.000 trabajadores y trabajadoras de la salud vacunados, y dejamos una pequeña reserva de aproximadamente 20.000 para cuando se apruebe la vacuna para los mayores de 60, para aplicarle la vacuna a aquellos trabajadores y trabajadoras de la salud que se desempeñan en unidades de cuidados intensivos y que obviamente queremos inmunizarlos. A partir de la llegada masiva en las próximas semanas de una cantidad más importante de vacunas, nosotros vamos a estar ampliando el esquema de vacunación. Hasta ahora estamos, como te decía, vacunando en 169 hospitales municipales y provinciales. Vamos a llegar a 500 vacunatorios en total, los 169, más aproximadamente unas 350 escuelas en donde se va a empezar a aplicar la vacuna al resto de trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente aquellos con mayor contacto eventualmente con la enfermedad, docentes y policías, a los mayores de 60, primero a los mayores de 70, luego a los mayores de 60, y a aquellas personas que tienen algún riesgo mayor de contraer la enfermedad de manera severa por alguna enfermedad de base o alguna comorbilidad. Así que ese es un poco el plan para febrero, apuntando a vacunar aproximadamente 1,5 millones de personas. 1,5 millones durante febrero. Sí, en la medida que vayan llegando las vacunas, ¿no? Claro. Y ustedes ya tienen, digo, toda esta gente que se fue anotando, ¿ustedes van a llamar a esa gente que se anotó? ¿Así es la cosa? Más o menos. Alguna gente la llamamos directamente, personal esencial, fundamentalmente a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Bueno, va a haber lugares específicos para vacunación de docentes y de policías. Y al resto de las personas lo que vamos a habilitar cuando llegue masivamente las vacunas es una turnera online en donde van a poder sacar turno de acuerdo a la jurisdicción, al distrito en donde estén habitando, y a partir de esa turnera se le van a asignar turnos y van a ir a vacunarse a la escuela que corresponda. Carly, Sí. ¿cómo estás? Nico Lantos te saluda, buen día. ¿Qué tal, Nico? Bien, teniendo en cuenta que al parecer hoy el ANMAT va a autorizar finalmente la aplicación de la vacuna para mayores de 60 y en los primeros días de la semana que viene ya habría más dosis de la vacuna en la Argentina disponibles como para empezar el operativo de vacunación masivo. ¿Va a haber alguna, digamos, demora entre que esto suceda, entre que lleguen las vacunas y empiece, o va a ser inmediato? ¿Para cuándo podemos esperar a que la gente pueda empezar a recibir su turno e ir a vacunarse? Mira, hoy ya está en marcha el proceso de vacunación. Obviamente se va a reforzar la cantidad de vacunas que se va a dar en cada centro y se van a ir poniendo en disposiciones los otros 350 aproximadamente escuelas en las que vamos a empezar a vacunar. Habrá que hacer los ajustes de forma, digamos, porque esto es un proceso logístico muy complejo, porque obviamente las vacunas tienen que estar a determinada temperatura. Ya estamos instalando los freezers en cada una de las escuelas, los grupos electrógenos que va a tener cada una de las escuelas. Eso lo trabajamos con las empresas que brindan el servicio eléctrico, las distintas empresas que brindan el servicio eléctrico en la provincia de Buenos Aires. Estamos firmando los convenios de donación, digamos, que es lo que acordamos con las empresas. Estamos trabajando en los textos. La verdad que está todo encaminado. La idea es, apenas lleguen las vacunas, lo antes posible, obviamente, empezar a suministrarla más allá de los vacunatorios que ya están funcionando en los hospitales municipales y provinciales, en estas escuelas.
Bianco, buen día. Lucía Rodríguez Bosch, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, ayer en la reunión que mantuvo con intendentes el gobernador Kicillof habló de un comienzo de clases que sí o sí sería el 1 de marzo. Quería preguntarle cuánto de ese comienzo de clases podría ser presencial, si la presencialidad está sujeta a la vacunación y qué se sabe al momento del plan de vacunación para los docentes y el resto de los trabajadores ligados a la educación. Mira, nuestro objetivo es arrancar las clases de manera presencial a partir de marzo. Ese es el objetivo y eso es en lo que estamos trabajando. Ya desde el año pasado nosotros tenemos preparados los protocolos de cómo serían esas clases, que obviamente no sería con la misma cantidad de alumnos por aula, porque no están preparadas la disposición de los bancos para asegurar el distanciamiento de 2 metros entre cada uno de los alumnos y los docentes. Sería con un aforo, digamos, determinado de cantidad de alumnos por aula, que irían rotando una semana unos, una semana otros, etcétera, pero se aseguraría presencialidad, no completa como en una época normal de clases, pero sí presencialidad, y eso ya nosotros además lo estuvimos poniendo en práctica el año pasado en aquellos distritos de bajo riesgo de contagio, fundamentalmente de acuerdo a los parámetros que había establecido el gobierno nacional. Nosotros ya volvimos de alguna manera acotada a esa presencialidad. Lo que se haría, nuestro objetivo es hacerlo en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, y esto va a ir obviamente en conjunto con el avance en la vacunación de los docentes, que la idea es que se vacunen en distintos idiomas. Pero bueno, esto se sucederá en la medida que vayan llegando las vacunas. Eso se va a trabajar de manera coordinada entre el gobierno provincial, obviamente, idioma y los trabajadores y trabajadoras docentes, los sindicatos. Bueno, eso está siendo coordinado en conjunto desde la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Salud. Carlos, desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué evaluación hace de cómo transcurrieron estos primeros 20 días de temporada turística, que suelen ser, por lo menos en una temporada normal, los más fuertes? ¿Están contentos con cómo se pudo contener la situación? Mira, hace 3 meses, me animo a decir, nadie pensaba que podía haber una temporada de verano, 3 o 4 meses, porque estábamos a finales de agosto, principios de septiembre, en el pico del contagio. Nadie ni se lo imaginaba, la verdad que era muy difícil pensar en una temporada de verano. Lo que hicimos es trabajar muchísimo durante ese tiempo para que podamos tener la mejor temporada posible. Eso implicó la concepción de muchísimos protocolos, más de 20 protocolos de funcionamiento de los comercios, de los restaurantes, de las piletas, de los hoteles, de las playas, de los paradores, etcétera. Se fue trabajando con eso, se avanzó con la aplicación Cuidar Verano para tener una estadística muy clara y que las personas que vayan a vacacionar lo dejen asentado muy claramente, diciendo dónde se van a alojar, etcétera. Se reforzó el sistema sanitario de los principales destinos turísticos, todavía seguimos trabajando en ese refuerzo, se organizó el operativo Sol, se organizó el servicio de atención al turista en materia de salud. Estamos teniendo una temporada, me animo a decir que dentro de los problemas y restricciones que implica una pandemia muy buena, promedio, digamos, de acuerdo a lo que nos dicen los distintos intendentes de los distritos turísticos, estamos con una temporada cercana al 60% de una temporada, de la temporada pasada, que fue una temporada récord además. O sea que es una temporada muy buena, teniendo en cuenta el contexto. Yo estoy recorriendo permanentemente, durante todo este mes estuve recorriendo los distintos balnearios, los destinos turísticos. La gente se cuida, la verdad que se cuida muchísimo, cumple los protocolos, los comercios cumplen los protocolos, los restaurantes cumplen los protocolos. Después tenés alguna imagen aislada de algún lugar en donde se descontrola un poco la situación, pero me parece que son excepciones a una regla general de la gente cuidándose. Y en materia epidemiológica, además, luego de las medidas que se tomaron, luego de la mayor concientización que tuvimos que tomar ante este segundo rebrote que tuvimos, se han estabilizado los casos. Ahora dejaron de aumentar, es una notición que dejaron de aumentar, porque seguían incrementándose a ese ritmo, que nos estaban duplicando cada 15 días los casos. Ahora se amesetó. No tenemos crecimiento, inclusive hay una leve caída en esta semana que terminó el domingo con respecto a la semana anterior, o sea que
estamos con una buena noticia en ese sentido. Estos últimos 2 días también cayó la cantidad de casos respecto a lo que había sucedido el lunes y martes de la semana anterior, así que bueno, esperemos poder seguir con los cuidados, con el cumplimiento de los protocolos, y esa va a ser la forma en que nuevamente vamos a lograr que empiecen a caer los casos. Carlos, están subiendo muy fuerte los precios de los alimentos en todo el país, de la carne, de las verduras, de las frutas, del pan ahora, del aceite. ¿Cómo está la situación social en la provincia de Buenos Aires? Mira, sí, es preocupante el aumento de los precios. Sabemos que el gobierno nacional está trabajando en ese sentido para tener un mayor control, para poder evitar un aumento de los índices de precios. Nosotros, obviamente, como siempre, asistiendo a la población de menores ingresos, que es en general a quien golpea mucho más fuerte, porque básicamente dedica el grueso de su ingreso a la compra de alimentos. Esto es así. Nosotros asistiendo en todos los lugares en donde sea necesario, inclusive nosotros durante este año por primera vez hemos extendido el servicio alimentario escolar, a partir del cual se le dan alimentos, se le entregan alimentos a más de 1.700.000 chicos y chicas de la provincia vinculados a las escuelas. Lo hemos extendido a los meses de enero y febrero, que obviamente cuando estamos en épocas normales no se entrega ese beneficio, así que lo hemos extendido porque sabemos que la situación es compleja en general, más allá del aumento de los precios. Tenemos una situación compleja porque hay muchas familias que se han quedado sin ingresos o que han visto cómo cayeron sus ingresos durante el año, y creemos que había que sostener esta situación. También se incorporó la nómina de beneficiarios de distintos programas sociales de Nación en la provincia, en conjunto con el ANSES, o sea que hemos tomado medidas muy claras y muy definidas para sobrellevar esta situación, más en un momento tan complejo como es una pandemia y el impacto que eso ha tenido sobre la actividad económica y productiva en la provincia. Muy bien, Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por la comunicación, Carlos. A ustedes, un abrazo. Chao, un abrazo.